El temario de hoy día, dentro del módulo de microbiología que está en la asignatura de fundamentos para el diagnóstico, ¿cierto? Vamos a ver el capítulo en el cual vamos a tratar un poco de una introducción, una breve introducción, definir un poco las bacterias, que seguramente ustedes ya las vieron en el colegio, pero para recordar algunos conceptos y para que estandaricemos digamos, los mismos conceptos, para la redundancia. Entonces vamos a hablar un poco hoy día en esta clase de introducción, de la historia, la microbiología un poquito, la taxonomía, perdón, aquí dice taxonimia, no, es taxonomía, ¿ya? Por favor. Generalidad de estructura, función de bacterias y de las estructuras en bacterias, virus y hongos, ¿ya? Partamos. Bueno, me presento, bueno, el profesor Fuentes seguramente igual me va a presentar, pero quiero presentarme yo también. Siempre me presento a las clases cuando las hacía, digamos, solo. Yo soy tecnólogo médico, estudié del 82 en adelante, tecnología médica, 83 en realidad. Ya, en la Universidad Austral de Valdivia, con esas especialidades, ¿cierto? Una ciudad muy bonita. Luego estudié, igual que lo que están estudiando ustedes, ¿cierto? Para obtener el título de cirujano dentista en nuestra escuela. Esta fue nuestra escuela hace mucho tiempo. O sea, hasta igual hoy día han cambiado algunas cosas de los alrededores. Y también después hice mi posgrado de especialidad en implantología bucomaxilofacial en la Universidad de Chile. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase? O el objetivo de este estudio. O en realidad el objetivo del estudio es estudiar estos microorganismos que hoy día en realidad saben más que nada de agentes infecciosos, porque microorganismos en realidad estamos solamente refiriéndonos a lo que en la escala visual no vamos a ver. Por lo tanto, la microbiología abarca estos microorganismos. Ya algunos hablan que puede ser también macroorganismos, pero esos macroorganismos, por ejemplo, como los helmintos, que vamos a ver un poco más adelante, unas pinceladas en realidad, están más que nada circunscritos al estudio de la parasitología, ¿ya? Dentro de la parte médica. Nosotros vamos a ver un poco solamente dos agentes infecciosos dentro de los parásitos, que son unos tipos de ameba y que quizás han sido nombrados, digamos, en la literatura odontológica, y ahí vamos a ver qué tanto peso realmente tienen dentro de la etiopatología, o sea, etiología de infecciones bucales, ¿ya? Bien, partamos. Primero, el objetivo de la microbiología es controlar los agentes infecciosos, como dice ahí, ¿cierto? Controlar agentes infecciosos patógenos en el área médica. Obviamente tenemos que conocer a qué nos estamos enfrentando, a qué agente infeccioso, puede ser una bacteria o un virus, hoy día que está en boga el coronavirus, ¿cierto? Que ya ha sido conocido hace muchos años atrás, pero hoy día hay un nuevo, digamos, serotipo que ha complicado, digamos, el quehacer o el funcionamiento normal de nuestra sociedad. Además, ¿cierto? Bacterias, hongos y saber de qué manera tratarlo. En veterinaria muy importante, ¿ya? Se me pasa esto. En veterinaria es súper importante porque nos controlan de esa forma de no recibir elementos alimenticios, ¿cierto? Contaminados. Mantener todo lo que es el sistema agropecuario, que en el fondo tiene un resorte muy importante o un trasfondo muy importante económico. Luego, en lo que es ambiental, ¿cierto? Controlar la microbiología ambiental, que está referido más que nada a lo que es un control del aire, ¿ya? Eso está referido a pabellones, a algunos sistemas como vamos a ver más adelante en la segunda clase, que se refiere a los mecanismos, la vía de transmisión y contagio de enfermedades, que tiene que ver cómo controlar el aire en pabellones, en salas de cuidados especiales, etc. ¿Qué cantidad de partes por millón tiene que tener un aire, digamos, puro, limpio o puro, ¿ya? Y bueno, los alimentos tienen que ver con lo mismo, algo relacionado a lo veterinario, pero aquí se refiere más que nada a los alimentos que se entregan en forma masiva, que puede ser, por ejemplo, queso, ¿cierto? Que no vengan con agentes infecciosos que nos puedan pasar alguna patología, y también controlar agentes infecciosos como para producir mejores tipos de alimentos. Eso tiene que ver un poco con lo que es el segundo punto que vamos a ver ahora, ¿cierto? Ahora, ¿para qué me conviene conocer estos agentes infecciosos? En el fondo no son agentes infecciosos si lo vamos a tratar de este punto de vista. Son agentes, digamos, microbiológicos, en el cual yo puedo obtener todos los beneficios de ellos, por ejemplo, en biotecnología, en alimentos y farmacología. Ya referido a alimentos, más que nada, a biotecnología se refiere un poco a la parte molecular, y que tiene que ver con el control, por ejemplo, o el uso o la fabricación, bien digo, de vacunas
ya de forma recombinante. Los alimentos tiene que ver con lo que les nombraba un poco anteriormente, mejorar la calidad de un alimento. Y la farmacología, bueno, obviamente eso viene de mucho tiempo atrás. Después vamos a ver un poco en la historia que el primer antibiótico fue descubierto por la producción de un antibiótico, bien digo, de un hongo, ¿ya? Otro punto, conocer y no alterar su rol ecológico en la naturaleza, y ahí me falta una cosita, en nuestra microbiota. Después más adelante definiremos lo que es microbiota, y obviamente controlar también lo que es polución. Entonces, si yo no altero, es como el fondo va a respetar el equilibrio ecológico, ¿ya? Lo mismo que pasa a nivel macro con los animales. Si yo elimino un animal que es depredador de otro, va a aumentar la población de un animal que no es el depredador, y puede provocar algún daño importante en la ecología. Y otro punto importante, ¿cierto?, controlar agentes patógenos en la área médica y odontológica. Aquí estamos referidos a cosas puntuales dentro de las enfermedades. Por ejemplo, el caso más reciente, coronavirus, pero hay muchos otros, todas las enfermedades que ustedes se pueden imaginar o que conozcan en el área médica ontológica. Es necesario conocer el agente etiológico para así poder usar antibióticos o antifúngicos o antivirales, o básicamente aislamiento o medidas preventivas o medidas paliativas, ¿ya? Sigamos. Bueno, la aplicación de la microbiología, ¿cierto?, en nuestra área. Ahí también ustedes una boca. Es importante conocer qué tipo de bacterias tengo en la boca para después unirlo o hacer un análisis exhaustivo de la farmacología, bien digo, para poder aplicar a este agente infeccioso si es que hubiera la infección, ¿ya? Los procedimientos no son solamente para hacerlo, sino para saber controlarlos frente a cualquier complicación. Como dice ahí, una exodoncia simple, hay que sacar un diente, el cual se puede infectar. Es raro, ¿cierto? Ahora, en exodocias más complejas sí pudiera haber infecciones mucho más graves. Más adelante vamos a ver también unos papers en que hay unos casos, digamos, catastróficos de colegas que han hecho extracciones sin manejar bien la farmacología, y en realidad sin manejar bien desde lo que es la anamnesis, ¿ya? Y van a tener un curso ahí donde van a ver todo lo que es anamnesis y todo lo que es semiótica. Otra aplicación para conocer, ¿cierto? Los patólogos, como el doctor Fuente, por ejemplo, patología, él no puede sacar una biopsia y despreocuparse de lo que pasa alrededor. Si se le infecta el lecho quirúrgico, puede tener, digamos, problemas grandes. Cirugías grandes, por ejemplo, como extracciones de quistes, puede haber un éxito de la extracción de quistes sin ningún daño neuronal, o sea, neural, digamos, ninguna alteración a la estructura dentaria, pero si tenemos infecciones y no sabemos controlarlas, podemos generar un daño importante en el paciente, y que puede ser con compromiso vital. Grandes cirugías, por ejemplo, maxilofaciales, se pueden hacer unas grandes. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, en esta zona, se va a hacer la extracción de un ojo, y en realidad casi una hemimaxilectomía, sacar prácticamente en forma vulgar, digamos, sacar la mitad de la cara o un tercio de cara. Y tras una gran cirugía que puede ser muy exitosa, pudiéramos tener complicaciones microbiológicas de tipo infeccioso, y después de todo un trabajo tan brillante o tan bonito, pues tener una gran complicación, inclusive que implique la muerte del paciente. Y en mi campo, en implantología, desde reponer, por ejemplo, desde un diente, entregarle otra vez la sonrisa al paciente, la funcionalidad, la estética, desde 1, 2, 3, 4 dientes, o hasta la arcada completa, por ejemplo, como aquí estamos viendo un paciente que perdió 4 dientes por un trauma. Se hacen todos los procedimientos y llegamos a un caso, esto es un provisorio, pues llegamos a un caso bastante aceptable, y eso no sería bueno perder implantes o tener complicaciones por no conocer la farmacología y no conocer la microbiología. Lo mismo, ¿cierto? Otro tipo de injertos, si se fijan en la parte superior, el mismo paciente que no tiene nada de hueso, se hacen los injertos, más tarde se espera el tiempo prudente, se puede hacer la colocación de los implantes y devolverle la sonrisa al paciente. Si yo no tengo las consideraciones microbiológicas y farmacológicas, bueno, y obviamente desde un inicio del paciente hacer una buena análisis, podemos fracasar en este tratamiento con, digamos, consecuencias que pueden ser fatales. Volvamos a lo que es microbiología, un poco para ver las escalas de tamaño, ¿cierto? Lo que se puede ver a ojo desnudo, que está dentro, digamos, de la parasitología, y salen los gusanitos, ¿cierto? Vulgar gusano, hoy día se conocen como el minto, o sea, hace mucho tiempo se conocen como el minto, y todo lo que es microscópico, ahí está la microbiología, y vamos a ver virus, bacterias, hongos, y vamos avanzando en este módulo. Bueno, en la medicina hoy día se habla de estudio de los agentes infecciosos, porque ellos también incluyen lo que son parásitos, ¿cierto?, dentro de la rama de la parasitología. Y en odontología
prácticamente no hablamos de elementos mayores como el minto, ¿no? A pesar de que hay un video, si ustedes lo buscan en YouTube, como miasis, van a ver que después de la extracción de un diente se pudo obtener, digamos, ver cómo salían de ese alveolo, que es el lecho que queda después de la extracción, ¿cierto? O el lecho donde están insertados los dientes, una gran cantidad de larvas, son como gusanitos. Ahí vamos a ver más adelante de qué tipo es cuando veamos un poco de estructura de parásitos. Bueno, las bacterias, ¿cierto? O las bacterias hongos, pero más que nada las bacterias, en realidad bacteriología, que es lo que más se estudia en microbiología y en la boca sobre todo, a pesar de que también hay virus, y hoy día que está muy de boca el coronavirus, todo en realidad se clasifica. Hay clasificación de virus, ¿cierto? Hay clasificación de hongo y clasificación de bacterias, ¿ya? Y cada grupo de estos agentes infecciosos que estén emparentados de alguna forma, eso a nivel genético, ¿cierto? Por filogenia, se agrupan dentro de lo que se llama taxones, que son grupos emparentados, como grupos familiares, por decirlo así, ¿ya? Descripciones de grupos o de reinos, ¿cierto? Hay varias descripciones, dentro de uno importante de los primeros que se hizo. Hay otros anteriores en realidad que son muy básicos, que lo hicieron los botánicos, y por eso más adelante vamos a ver una explicación de por qué se habla de flora, lo cual está incorrecto, ¿cierto? Pero hay otras clasificaciones que dividen a todos los seres vivos en 5 reinos, por ejemplo la de Vita, que es el 69, que todavía está vigente, y que habla del reino de las plantas, ¿cierto? Que son muy diferentes, o parecidos a los hongos, pero muy diferentes estructuralmente, obviamente muy diferentes a los animales, a los protistas, que son nuestros parásitos, algunos parásitos microscópicos, y finalmente las monedas, que es un grupo de bacterias básicamente, ¿ya? Otra clasificación, ¿cierto? Hay varias clasificaciones, digamos, durante el tiempo. La última que se hizo fue el 90, en que se hablan de tres dominios, de 3 grandes dominios, que incluye a los reinos de Vitaker. Otra taxonomía más, ¿cierto? La de Patterson del 92, que también incluye 9 reinos que podemos, digamos, ir contando acá. Y finalmente, para terminar la parte de taxonomía, que es en forma muy básica, ¿cierto? Cuando ustedes quieren clasificar bacterias, también están los virus incluidos ahí, están los hongos incluidos, en un gran tratado de clasificación, el cual se llama el manual taxonómico, en este caso bacteriología de Berger. Ahí pueden encontrar todos los elementos para su clasificación y los grupos distintivos, ¿ya? No hay una clasificación especial para ontología, no hay una clasificación especial para medicina, todo se rige por este tipo de manuales que son estandarizados a nivel mundial. Y aquí hay taxonomía, se ve, bueno, no más esta cosa, no sé si se verá, bueno, aquí hay un tipo, ¿cierto?, de taxonomía, una clasificación de muchas bacterias. Por ejemplo, si ustedes ven acá arriba, dice un grupo de espiroquetas, dentro de los cuales están los treponemas, ¿ya? Que son un tipo de, ahí vamos a ver la morfología de este tipo de bacterias, y que son importantes dentro de la microbiología bucal, que veremos en el segundo semestre. Pero para que vayan familiarizándose con los nombres. Por ejemplo, hay otra bacteria llamada también Tannerella, ¿cierto? Que es un tipo de bacilo que también está involucrado en enfermedades periodontales y otro tipo de enfermedades bucales, ¿ya? Sigamos. Bueno, ¿qué tipo de agente infeccioso vamos a ver en esta presentación? Básicamente bacterias, virus, hongos, parásitos y los ATNC, que significa agente de transmisión no convencional, y dentro de los cuales, salvo que salga otro agente de este tipo en algún momento, se refiere básicamente a los priones, ¿ya? Priones también tienen que haberlo visto en algún momento, tal vez en el colegio. Y la diferencia básica, obviamente, es cierto, aquí hablan de eucariontes y procariontes, tiene que ver con la presencia o ausencia de membrana nuclear que divide el material genético de todo el resto del citoplasma. Y obviamente aquí están los elementos más evolucionados, que son los parásitos con los hongos, los virus intermedios, y que no se clasifican obviamente como procariontes porque son elementos que necesitan una célula para sobrevivir y no son autónomos, y las bacterias que son procariontes no tienen núcleo. Pero vamos a ver más adelante una descripción de bacterias en cual hay varias características que las diferencian del resto de los agentes infecciosos. Bueno, un poco de historia. Ya en 1546, ¿cierto? Alguien se interesó por ver
qué tipo de microorganismos eran capaces de producir enfermedades. Fracastori, ¿cierto? Girolamo Fracastori, un italiano, médico italiano, propone que organismos invisibles son los agentes de la enfermedad. Invisibles, ni siquiera los vio. ¿Ya? Entonces eran como malos espíritus, por decirlo así, o invisibles. Ya más adelante, ¿cierto? Anton von Leeuwenhoek, un holandés, si mal no recuerdo, que era un tendero, vendía tela, ¿cierto? Él diseñó un elemento que es un microscopio, un pseudomicroscopio, en realidad es una lupa de gran magnificación para ese tiempo, en el cual él con esa lupa contaba el número de hilos por milímetro cuadrado que tenía cada tela, y que eso es lo que era la calidad. Mientras más milímetros cuadrados por tela, es mejor. Y eso es lo mismo que se mide en los hospitales. Bueno, hoy día se usan muy pocas telas. Lo que se usa más que nada son papeles, pero también que tienen cierta cantidad de fibras por metro cuadrado, porque eso impide que entren agentes infecciosos a través de esos elementos de bloqueo en fondo, ¿ya? Y él descubre una gran cantidad de elementos mirando con esta lupa y vio muchas cosas, digamos, como muestras, agua, ¿cierto? Barro, sangre, y ahí vio elementos que se movían y los llamó como se describen ahí, como animáculos, ¿ya? Que son como pseudoanimales. Hay muchos elementos importantes dentro de la historia, pero vamos a recalcar para no hacerlo tan larga, ¿cierto? Después, en 1798, Jenner, ahora que se está buscando la vacuna para otro virus, el coronavirus, y de tipo 2, Jenner fue el primero que pensó, yo la verdad no sé cómo lo pensó, yo no lo habría pensado, o sea, yo habría dicho, los pacientes se están enfermando de algo y les voy a echar, no sé, una mezcla de plantas, pero él pensó en preparar algo que pudiera impedir la reinfección o prevenir la infección, más que la reinfección. Entonces, él se dio cuenta estudiando la viruela era una enfermedad exantemática que hasta los 80 era bastante grave, de ahí se radicó. Y como exantema, ¿cierto?, produce unas vesículas que luego primero se llenan de linfa, después se infectan con las mismas bacterias que tenemos en la piel y producen pus. El problema es que no es tanto la formación de las vesículas y el pus, lo importante es la cantidad que se forma. Entonces, cuando se rompen estas vesículas, se produce una gran pérdida de epidermis, y es que nuestra principal barrera, ¿cierto?, la primera barrera de defensa que tenemos dentro del sistema inmunitario, y por lo tanto pasamos a ser como si fuéramos un gran quemado, ¿ya? Y queda el conectivo expuesto, y eso sí que tiene mucho más, digamos, posibilidad de infectarse. Bueno, ¿qué le hizo él? Él estaba estudiando en ese tiempo la viruela humana, entonces yo le decía que es una enfermedad exantemática que en sí no es tan grave, así es más que nada por el número de vesículas. ¿Ya? Bueno, puede producir sepsis, obviamente, pero más que nada es por la exposición del conectivo. Y lo que hizo él, se dio cuenta estudiando la observación que hizo él, brillante, se dio cuenta que las ordeñadoras, esto en Inglaterra, las ordeñadoras hacían pústulas en las manos, pero no enfermaban, no hacían ningún tipo de las manifestaciones de la viruela, que son fiebre, que son compromisos, o sea, puede llegar hasta compromiso de conciencia, toxemia y muerte. En realidad la toxemia está dada por Staphylococcus streptococcus que están en la piel, ¿ya? Pero eso también lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero los pacientes, estas ordeñadoras no se enfermaban, ¿ya? Ahora, él descubrió también que era producida por un virus, y ese virus que estaba en la ubre de las vacas inmunizaban a las ordeñadoras, o sea, las ordeñadoras tenían contacto obviamente con la ubre de las vacas, ¿cierto? Ese virus que se llama cowpox, que es la viruela de la vaca, hacía una leve infección, se llama una como pequeña viruela, hacía una pequeña infección de viruela, pero circunscrita más que nada las manos, pero ese parentesco, por ejemplo, entre la viruela vacuna o de la vaca, pues se llama vacuna, pues se sacó la vaca, después vamos a otro detallito, la viruela que está en las vacas era un pariente taxonómicamente parecido a la viruela humana, pero había antígenos de ese virus que podían servir para inmunizar a estas ordeñadoras. Por lo tanto, fue la primera vacuna que se hizo en la historia. Ahora, no era como las vacunas de ahora, que son recombinantes o se sacan de elementos acelulares. Si un día Jenny hiciera esto, lo crucifican. El ISP, el FDA ya estaría sepultado que rato. ¿Ya? Perdón. Pero esa es la idea. Entonces, podríamos decir también si hubiese una vacuna, por ejemplo, contra el SARS, el coronavirus 1, ¿cierto? El SARS-CoV-1,
que tuviera elementos parecidos al SARS-CoV-2, los que hubiesen sido vacunados para el serotipo 1 no harían la enfermedad 2, ¿ya? Si es que se pudiera neutralizar ese elemento de comunidad antigénica. Tú le vas a pasar después de inmunidad, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí con el doctor Fuentes van a ver cómo funciona la parte inmunológica. En el fondo lo que hace, yo selecciono, no sé cómo se hace en realidad, pero se selecciona la parte más importante de una bacteria y de un virus básicamente, porque el hongo tiene poca antigenicidad. De una bacteria y un virus, pero esa parte es muy importante para que la bacteria se desarrolle o el virus se desarrolle. Entonces nuestro sistema inmune reconoce eso y lo inhibe. Ejemplo, la vacuna de hepatitis B. Uno de los grandes antígenos del virus de la hepatitis B es el antígeno de superficie o antígeno australiano y que se presenta mucho más en población australiana. Entonces, ese antígeno de superficie es importantísimo, es como si nos sacaran un pedazo grande de piel, o sea, pero perforado. Entonces, ese antígeno lo que hace es un constituyente importante del core, pero se puede sintetizar. Se determinó el genoma y hoy día se hace en forma recombinante. Entonces, si yo inyecto solo el antígeno, no el virus completo, porque si estoy inyectando un virus completo vivo o atenuado, voy a hacer la enfermedad y los pacientes van a terminar con hepatitis. Entonces, si yo inyecto una sola parte de ese virus, el cuerpo dice, en alguna parte entró virus de hepatitis B, pero solamente el antígeno. Es imposible que alguien vaya a hacer la enfermedad por eso, la hepatitis. Entonces el cuerpo monta toda una respuesta pensando que hay hepatitis dentro de nuestro cuerpo. Y finalmente quedan todos los que es anticuerpos de memoria, anticuerpos de choque al principio, ¿cierto? Los IgM, los IgG, como vamos a ver más adelante en diagnóstico, en la curva de cinética de anticuerpos. Entonces el cuerpo asume que entró la enfermedad, pero solamente una parte. Y eso basta para que en el segundo contacto se monte una respuesta altísima en base a IgG y se destruya ese elemento, ¿ya? Entonces así obviamente el virus no va a ser nunca viable. Y eso pasó también lo mismo en el cowpox, ¿cierto? En la viruela. Entonces esa viruela de la vaca era ese virus de la viruela de la vaca era muy parecido a la viruela del humano y de esa forma se pudo hacer la vacuna. Ahora, ¿cómo hizo la vacuna? No la hizo en frasquitos ni nada. Yo no lo hubiese ni pensado, la verdad. O sea, no se me hubiese ni ocurrido. Pero él fue, médicos brillantes, todos ellos son gente especial. Tomó la pústula, tomó la parte purulenta bueno, había linfa y pústula ahí mezclada entre medio, de cualquier estado, digamos, vesicular. Tomó la pústula, la pinchó con una lanceta y se inoculó por punción, es como tomar con un alfiler la pus, e inyectarlo en la zona del deltoides, que es donde siempre se han hecho la mayoría de las vacunas, y con eso él estaba pasando, digamos, el virus al paciente que lo recibía, que no estaba enfermo. Y si el virus estaba vivo, lo habrían crucificado, obviamente. Pero como él pensó que siempre en el pus es lo más probable que no haya nada viable, ni bacterias, ¿cierto? Las bacterias pues viven más, pero en realidad los virus no. Lo que está traspasando eran fragmentos de virus, o muchos virus, pero destruidos. Entonces está haciendo algo de inoculación de un antígeno solamente sin que esté el virus completo funcional. Ya puede estar el virus entero, pero completamente destruido dentro de esa vesícula que es una representación de nuestro sistema inmune. ¿Qué otra cosa importante? Lister en el tiempo en 1867, como es ahí, donde había gran cantidad de pacientes infectados postoperatorios, o sea, la mayoría se moría. Entonces él vio que con un lavado de manos y más que nada con eso, la desinfección de las manos de los médicos, primero con fenol, que era bastante tóxico, y después con otros compuestos que él le hizo, se bajó, digamos, a casi cero la mortalidad por infecciones del sitio operatorio. Entonces en ese momento se empezó a hablar de todo lo que era desinfección y antisepsia. Perdón. Semmelweis tuvo que ver con el lavamanos. Sí, y eso, Semmelweis... Qué interesante la historia de esa. Semmelweis en realidad él trabajaba en una maternidad, ¿ya? En una maternidad en el cual él se presentaba, por ejemplo, en un hospital donde en un sector atendían las monjitas y en otro sector atendían los médicos. En el sector de las monjitas había muy poca mortalidad de puérpera.
Y en el sector de los médicos había una altísima mortalidad. Entonces, obviamente, muy pocas personas se querían atender con los médicos y se querían atender con la monjita. Ahora, la explicación de eso era divina. O sea, Dios protegía a las monjitas y protegía a sus pacientes. En cambio, los médicos no. Por muy cristiano que sean, no los protegían. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Lo que pasaba era que en ese tiempo, si ustedes ven fotos antiguas, pucha, yo debería haber puesto una foto, bueno, más adelante veremos, los médicos se iban a operar prácticamente, operaban y hacían autopsia. Inmediatamente, o hacían autopsias y después se iban a operar y atender parto. Entonces, lo que hay en las autopsias, generalmente un cuerpo en decomposición, hay una altísima concentración de Streptococcus pyogenes, que es la bacteria asesina, el Streptogrupo. Después vamos a ver también un poco más, se lo repetiré. Entonces, vio la diferencia, vio qué estaban haciendo las monjitas que no hacían los médicos. Las monjitas se lavaban las manos antes de atender, y los médicos llegaban de la zona donde hacían la autopsia y sin lavarse las manos atendían a las puérperas. Y una puérpera que, por ejemplo, está teniendo su hijo, tiene un desprendimiento completo de endometrio y lo que queda expuesto es el conectivo, ¿cierto? Y lo mismo que un gran quemado. Hay una gran superficie de contacto con agentes infecciosos, sobre todo el Streptococcus grupo A, que es bastante peligroso, y se producía esta gran mortalidad, ¿no? Después de eso, Lister, ya hablamos, ¿cierto? Hizo este tipo de desinfectantes básicamente fenoles. También hizo una cura para sífilis con otros compuestos, pero de eso no hablaremos más adelante. Y otra cosa importante, Louis Pasteur, ¿cierto? Médico francés, refuta la teoría, la generación espontánea, en el cual se decía que era casi algo mágico que en compuestos en descomposición se produjera la generación de vida, y lo que veía en el fondo eran la generación de huevos de mosca para obtener larvas, que en el fondo era una miasis, ¿no? Entonces él refuta esto utilizando un matraz de cuello cisne, en el cual las bacterias, obviamente ustedes saben que no tienen ni alitas, ¿cierto? No vuelan. Y si uno hace una suspensión del aire, claro, pudiera ser. Pero si uno trabaja con elementos como campos, aislamiento, ¿cierto?, en campos quirúrgicos, y lavado de manos e instrumental de, ¿cómo se llama esto?, de protección personal, que sean estériles con fines quirúrgicos, no se produce ningún tipo de infección, ¿ya? Más tarde Koch, ¿cierto?, empieza a hacer los cultivos. Antiguamente Pasteur trabajaba en cultivos y anteriormente, muchos años antes, se trabajaba en cultivos con cortes muy finos de papa, de manera que eso le entregaba al almidón, ¿cierto?, que es un azúcar, un gran complejo de azúcar, y que es el elemento básico de las bacterias. Entonces, lo que propusieron es empezar a usar los cultivos en base a gelatina. ¿Por qué? Porque en realidad fue la esposa de Koch la que se dio cuenta que sus gelatinas, con la que hacía postre, con la que hacía comida, se contaminaban con estos mismos puntitos parecidos que obtenía su marido, y llegaron a la conclusión de que se podía usar como gel. Así que fue el descubrimiento de una mujer y no de un hombre. ¿Qué otra cosa así? Después se publicaron, ¿cierto?, los postulados de Koch, que vamos a ver más adelante en lo que es estudios de método diagnóstico, y que tiene que ver un poco con el rol etiológico que uno le puede dar a un agente infeccioso, ¿cierto? Son 4 postulados y después se agrega un quinto que tiene que ver con los anticuerpos, pero como les digo, lo vamos a ver más adelante. Ya los postulados de Koch tienen que ver, como les decía, con la generación de la enfermedad y la etiología de la misma. También, ¿cierto?, se publica también el uso del autoclave y la tinción Gram. ¿Qué otro es importante? Bueno, Richard Petri, el ayudante de Koch se llamaba Richard Petri, y de ahí viene el nombre de las placas Petri, que son unos receptáculos de virus en el cual se coloca la gelatina para poder cultivar bacterias, básicamente. Bueno, ahí está Leeuwenhoek, ¿cierto?, mirando a través de su lupa. ¿Tuviste alguna lupa esta vez, no? Sí, la vi. ¿Y la usaste, no? Yo no lo sé. Cook tenía sí, está después. Llegaba ahí en sus talleres de microbiología. Sí, pues se veía entre medio y se ponía una guatita en esta parte de la muestra, en esta parte de la muestra, y se iba cerrando este obturador, que es un tornillito. Entonces se dejaba más o menos paso de luz, y ahí uno podía ver un poco, se podía ver esto. Qué increíble esa creatividad que tenía la gente de esa época. No, la gente antes era, o sea, que aquí, para tratar desde la nada
desde la nada, absolutamente de la nada, empezar a idear diseños y estructuras para poder visualizar, lograr cosas que eran impensadas, ¿no? Claro. Entonces eso es increíble. Ahora hay todo en ingeniería, pero ya hay supuestos, principios, hay lógica, exacto, hay todo un trabajo también ahí, pero desde acá, en ese siglo desde cero, 17 y 18 no había nada. Sí, esa fue la gran, ¿cómo se llama? La gran evolución de la microbiología en el siglo XVII y XVIII. Y hay un libro que se llama Cazadores de Microbios, que es la verdad impresionante como los tipos infieren de conocimientos que tienen, pero son como, sí, son conocimientos basados en la ciencia, obviamente, pero sin los elementos que tenemos hoy día. Entonces, el ojo lo que ve es esto. ¿Por qué se me pega esto? No. Se me pega no, más suavecito esto. Es muy bruto. Eso. Entonces, lo que él piensa ver son elementos que esto es un dibujo de él. Un dibujo en el cual ven, por ejemplo, una zona de elementos que son como abusados, ¿cierto? Que se mueven en forma ondulante, otros que son como puntitos, 2 puntitos, ¿cierto? Otros que son como una espiral, y otros que son elementos tipo bastón más largo. Y después se le empezó a dar la distinta nomenclatura, y lo conocemos hoy día como bacilos, ¿cierto? Como cocos, como espirilos, ¿ya? Y como bacilos más grandes o fusiformes según el tipo de extremos que tengan, que ver más adelante en morfología. Aquí está Jenner, ¿cierto? Si se fijan acá, las ordeñadoras se están vendando las manos después de la extracción de Jenner. Ahí está Jenner, y se fijan, no está con delantal, no está con nada. O sea, ese tiempo, así mismo entraban a hacer las autopsias, y así mismo se iban a hacer a recibir partos. Entonces la contaminación era muy grande. ¿Qué es lo que hizo Jenner? Tomaba con una lanceta de la vesícula, ¿cierto? La pústula, tomaba por una punción y la colocaba en este muchachito, ¿ya? Hay una historia de los ingleses, eso, pero bueno, no vamos a hablar. Pero la base, que entiendan la base inmunológica. Lo que estaba tomando era el virus de la viruela vacuna, y la estaba pasando a un niño para que ese elemento del virus, que es común a estos dos virus, pudiera inmunizar, bien digo, a este muchacho, y pudiéramos hacer una respuesta para una segunda presentación, ¿ya? Y de hecho hizo una segunda, o sea, se presentó la viruela, se expuso a gente con viruela y no hizo la enfermedad, ¿ya? De ahí salió, digamos, el término acuñado como vacuna, porque es un sistema de inmunización que proviene de las vacas. Otra cosa importante, ¿cierto? Bordet descubre el complemento, un elemento importante de la interacción del sistema inmunológico, y en específico, y en el cual también vamos a ver más adelante que se produce una activación del complemento para atacar bacterias específicamente, produciendo un compuesto especial que vamos a detallar, ¿ya? Wright, ¿cierto?, empieza a descubrir lo que es anticuerpos circulantes en animales, pero suponía nomás que era. En realidad lo que hizo Wright fue plantear una teoría junto con otro, en realidad, plantear una teoría en la cual hablaba de cadenas laterales, las cadenas laterales que hoy día se conocen como los anticuerpos, ¿cierto? Él pensó en eso y publicó, digamos, este tipo de trabajo. Bueno, más tarde hay cosas, esto más que nada para las clases de medicina, pero Ricketts, que descubrió todo lo que era la fiebre de las garrapatas de los ciervos en Estados Unidos, hubo un gran en ese tiempo, un gran pic en el cual se produce esta enfermedad que puede terminar, digamos, con la muerte del paciente, que presenta fiebre. Es como una gripe, pero de compromiso, digamos, más general. Primera publicación, 1993, primera publicación de taxonomía. Se dieron el trabajo de clasificar todo lo que es bacterias, virus, hongos, en un gran libro para que uno pueda ver si hay un estreptococo de tal tipo, a cuál pertenece, dónde viene, dónde está su reservorio, etc. ¿Ya? Y aquí hay otro descubrimiento importantísimo de Alexander Fleming, ¿cierto? Un médico que estaba estudiando postguerra. En realidad, postguerra estaba estudiando por qué morían tantos soldados de infecciones. En realidad, la muerte, por ejemplo, de un soldado se salvaba de un disparo o una herida de guerra al estar en un campo de batalla muy estresado, con condiciones higiénicas muy malas, se morían de infecciones. Y esas infecciones que producían una gran cantidad de pus, por eso se llaman estos agentes infecciosos, se llaman agentes piógenos, ¿ya? Dentro de un grupo que está ahí básicamente el estrepto y el estáfilo.
Entonces empezó a estudiar él los cultivos de estos soldados y vio que en todos crecía, en el gel, ¿cierto? En el gel que había propuesto Petty, ¿cierto? Junto con Koch, se dieron cuenta que crecía un solo tipo de bacterias, que son como unos puntitos que vamos a ver más adelante, hoy día se conocen como unidades formadoras de colonia. Y finalmente se dieron cuenta que era un Staphylococcus aureus el que producía la enfermedad, en todos los casos el mismo, y haciendo el trabajo, en un fin de semana él se fue, según lo que cuenta la historia, se fue, digamos, dejó su laboratorio para tomar un descanso, y al volver se dio cuenta que sus placas estaban contaminadas. Después vamos a ver una fotito y vamos a comentar por qué. Ahí se dio cuenta de que hay un elemento que inhibe el crecimiento de los estáfilos y empezó a investigar, y era la famosa penicilina, que provenía de un hongo que hoy día se conoce como, ahí estamos, como Penicillium notatum, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, esta es una foto antiquísima de él, de sus placas, que es como tiene un valor histórico muy grande. Si se fijan, todas estas colonias son bastante similares, pero hay algo distinto acá, ¿cierto? Una colonia más grande, de bordes más irregulares que esta, ¿cierto? Que son todas iguales, así como unas dianas, en un tipo de cultivo terminado, y empiezan a dejar de crecer alrededor. De hecho, no crece ninguna de estas. Si quieres, que eran las importantes para Pasteur, que eran las que provocaban y las que había identificado como estáfilos gracias a una tinción de Gram. Entonces, ¿qué pensó él? O sea, yo lo que habría pensado es que chuta, se me contaminaron las placas, las boto todo y parto de cero. ¿Qué pensó él? Brillante, como siempre los científicos brillantes. Y me habría echado un par de improperios, por supuesto. Pero ¿qué pensó? Dijo, esto que está acá produce algo que me está inhibiendo el crecimiento de las bacterias que están matando a mis soldados. ¿Y qué es lo que era? La penicilina. Entonces, de ahí descubrió. Ahora, no me pregunten cómo la descubrió químicamente. Seguramente tomó la muestra del hongo, la filtraron, sacaron algún compuesto, y esos compuestos filtrados y purificados los empezaron a inyectar en los soldados, al principio sin ninguna autorización, y después vieron que se recuperaban, y después, mucho tiempo después, se hizo, no hay tanto, después, como 10 años después, se hizo la primera penicilina sintética. ¿Ya? Penicillium notatum, que es primo hermano del Penicillium roqueforti, que está en el queso Roquefort, muy parecido. Ay, espera, me faltaban cosas acá. Fleming Watson, bueno, Watson, y que ustedes saben, ¿cierto? Por poner la estructura del DNA, y eso abre una gran puerta a la investigación, al genoma, detección de enfermedades, ¿cómo se llama esto? La medicina que en base a terapia génica, ingeniería recombinante y un montón de cosas más que no domino. Ya, sigamos, otra fotito ahora. No, después Kohler, en este tiempo, o sea, en 75, Kohler, se me pasó. Kohler y Milton, ¿cierto? Descubre lo que son anticuerpos monoclonales, también lo van a ver después. Esos son los que nos protegen de por vida en algunas cepas de linfocitos, pero estos anticuerpos monoclonales tenían otra finalidad. El anticuerpo monoclonal detecta solamente un antígeno muy específico. En cambio, el anticuerpo policlonal puede dar reacciones cruzadas. Por lo tanto, para hacer un test, por ejemplo, si yo quisiera tener mucha especificidad, detectar un solo antígeno que está presente, por ejemplo, en eso, bueno, hoy día se hace por PCR, pero si yo quisiera hacer un test tipo ELISA, que vamos a ver más adelante, tipo el ELISA, que es bastante conocido, y quisiera detectar un anticuerpo determinado con gran especificidad, tengo que usar anticuerpos monoclonales, ¿ya? No. Otro hito importante, el descubrimiento del VIH, ¿cierto? Como esta pandemia de la gente homosexual, partió en Filadelfia, bueno, todos saben esta película de todo esto, pero hay una atribución, digamos, a dos investigadores, un norteamericano, Gallo, ¿cierto? Y Montagnier de Francia, y que fue una de las grandes, y que todavía es una de las grandes pandemias virales. Para esto mismo, Mully, ¿cierto? Un bioquímico, desarrolla la técnica de la proteína C reactiva, como dijo nuestra ministra. No es, si existe la proteína C reactiva, después seguramente van a en fisiología. La proteína C reactiva es un marcador que ayuda en algo, no es 100% efectivo, de síntesis hepática cuando hay infecciones, y ayuda a algo a diferenciar mejoría cuando está alta, ahí puede haber una sepsis, cuando va bajando el paciente está recuperando, pero esto significa reacción
reacción de la polimerasa en cadena. La polimerasa es una enzima que está encargada de ir uniendo y formar la fibra complementaria de un DNA, ¿ya? No un RNA, de un DNA. Bueno, y obviamente Mullis tuvo, ¿cómo se llama? Le ofrecieron el premio Nobel, eso fue así, el premio Nobel. Pero cuando tú recibes el premio Nobel tienes que entregar tu invento. Entonces Taylor le quiso, no quiero, porque el premio Nobel significa $1 millón. Eso es el premio Nobel. Entonces le dijo, no quiero el premio Nobel. Se hizo millonario. Este año es millonario, hoy día es millonario, sí, pero tiene 50.000 premios Nobel en plata. ¿Ya? Como cosa, digamos, histórica. Y después... No sabía eso. No, pues si él no aceptó el premio Nobel. Pues imagínate como si tú descubrieras, no sé, a ver, ya una cuestión así hiper efectiva para formar hueso. Y le pones una bota y ¡fai! Un montón de huesos en cualquier parte. Claro. Doctor Fuente le daba el premio Nobel. $1 millón. No. Yo voy a hacer mi empresa, y como estaba ahí ya tenían todo montado, o sea, tenían el laboratorio montado. Claro, era cosa de comprar la máquina, tú compras tu maquinita, te instalás en Centro de Viña y empezás a vender inductor de hueso. ¿Pero esos derechos se ceden a la humanidad? Sí, a la humanidad, sí. No. Sí, tienen que entregar todo. Ya, bueno, otra cosa importante, sobre todo para los odontólogos, ¿cierto? Hoy día que ustedes entran en segundo año, tercer año, van a tener que estar todos vacunados contra la hepatitis B. Por la importancia de la hepatitis B, no es ponerse amarillo solamente, sino que hay un daño hepático importante, puede haber insuficiencia hepática, también lo van a ver más adelante en patología, y por eso que nosotros tenemos que estar vacunados, porque somos personal de riesgo, igual que los médicos, y en realidad el personal de riesgo más expuesto son los dentistas y las enfermeras y los asistentes, o los TEN se llaman, ¿no? Los asistentes técnicos, que todos los que tengan manejo de vías, de poner agujas y tener digamos, posibilidad de pincharse, ¿ya? Bueno, después me imagino enfermería, que si me pincho con una sonda, no es distinto que si me pincho con un catéter de, no sé, por banco de sangre, ahí tiene un montón de implicancias. Ya, eso no es más que nada. Ya, otra cosa siempre es cierto, partimos el 80 con el VIH, hoy después de las grandes pandemias, yo no puse más descubrimiento, pero grandes pandemias como el cólera en América, ¿cierto? Con 950.000 infectados y 80.000 muertos. Después tuvo la gripe aviar 2005, donde hubo una gran sacrificio de aves, ¿cierto? Después el SARS, el 2003, el SARS, que era el SARS-CoV-1, ¿ya? 8.000 muertos con 700, aquí casi un 10% de mortalidad, eso es importante. Después, ese mismo año, hubo... ¿Soy muy bruto? No, pero sí. No, se me pega. Ya, pero... Ahí no. Bueno, ya. Y si se fijan en el 2003, ¿cierto? Abajo dice EEV, encefalitis espongiforme bovina, o las vacas locas. Ahí vamos a ver más adelante si podemos hablar un poquito de... Eso está en base a lo que yo les decía que se llaman ATNC, agente de transmisión no convencional, o priones, que es una proteína, ¿cierto?, que se intercala en las neuronas y les indica que tienen que entrar al proceso de apoptosis. Y obviamente si se mueren las células neuronales o núcleos de control, pueden haber un problema importante. Con mucho sacrificio de res en ese tiempo, ¿cierto? Y se conoció como la variante de Creutzfeldt-Jakob. El Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad también exactamente igual que las vacas locas, pero es endémica de tribus subsaharianas. Eso se ve hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, eso es curioso, que era por esta transmisión de una proteína, ¿no? Gripe, ¿cierto? El 2009, la H1N1. Después vamos a ver por qué es H, por qué es N, son elementos estructurales importantísimos que son más o menos constantes en algunos virus, y por eso se hacen las vacunas en base a eso y se clasifican así. Ya, ¿cierto? La fiebre porcina con 8.000 muertes, igual fue importante, una gran sacrificio de animales. Cólera en Haití en 2010, también una gran... eso fue más que nada, bueno, endemia, esta no fue tan expandido. El 2012, el MERS, ¿cierto? El síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es en el fondo un SARS, pero transmitido desde los camellos y dromedarios hacia el hombre, que es muy parecido, es viral, un coronavirus. También un coronavirus. Después el Zika, ¿cierto? Que partió que eso se originó en el río Zika, que está en África también subsahariana, meridional, y en el cual lo más importante es la microcefalia que provoca en los niños. Si hay microcefalia puede haber un retraso mental severo y por supuesto muerte. Ya también se controló en contacto y se manejó muy parecido a lo que se está haciendo ahora en el SARS-2. Después el ébola,
el 2017, y hoy día estamos con el famoso SARS coronavirus tipo 2. ¿Ya? Ahí, bueno, si ustedes ven el New England, yo no les puse ninguna información, porque si ven el New England, el Lancet, el Nature, está lleno de esta información, y ponen SARS-CoV-2, van a encontrar muchísima información. ¿Ves el mapa, cierto? El mapa esto era hasta antes de ayer, creo. El número de casos, 480.000, el número de muertos, y eso da como 4,5%, creo. ¿Ya? Que es lo mismo que hemos dicho.